El doctor Postarini nos decía que debemos gritar a favor de la libertad, y por supuesto que eso es lo que todos queremos, la libertad para los secuestrados. Acabamos de marchar en Villeta, por el país entero, la gente salió a mostrar su sentimiento claro y contundente en contra de la violencia, en contra del secuestro, a favor de los 11 secuestrados que hoy se mantienen en el poder de este grupo cruel que nos asesinó a 4 de los secuestrados hace unos días. Y seguiremos como gobierno y como colombianos, luchando por esa libertad y por tratar de buscar la paz. Lo he dicho en muchas formas, que la paz la vamos a conseguir por las buenas, y ojalá sea así, o por las malas, pero la vamos a conseguir porque después de 50 años de violencia nos merecemos la paz. Tenemos que darle a nuestros hijos un país en paz para que pueda realmente surgir la prosperidad. Nosotros nos liberamos del yugo imperial y logramos esa libertad. Estamos tratando de liberarnos del yugo del miedo, y de ahí la insistencia en nuestra política de seguridad. Ahí hemos avanzado muchísimo para ser libres también de miedo. Pero hay otro tipo de libertades que tenemos que continuar buscando. Tenemos que liberarnos del yugo de la pobreza, de la desigualdad, para ser un país realmente libre. Y ahí, en lugar de los ejércitos de soldados y de policías, tenemos otro tipo de ejércitos, el ejército de los ingenieros. Porque esto que hoy estamos inaugurando es un paso muy importante en la consecución de esos objetivos de un país con menos pobreza, con más empleo y con más seguridad. Nosotros estábamos muy atrasados en materia de infraestructura. Eso lo hemos venido diciendo hace muchísimos años. Y por eso ubicamos la infraestructura como una de las locomotoras del gobierno para darle un impulso claro y contundente que nos permita ser más competitivos, porque esa es una condición necesarísima para lograr los objetivos de ser efectivos en la lucha contra la pobreza y en la lucha por el empleo. Sin una buena infraestructura nos queda mucho más difícil mantener estos índices de crecimiento, de generación de empleo que hemos logrado en estos últimos meses, en este último año. De octubre a octubre generamos 1.500.000, un poquito más de 1.500.000 empleos. Creo que somos el país que más empleo ha generado en toda la región. Mientras vemos que en Europa, en Estados Unidos, la gente está contabilizando cuántos desocupados más hay en esas economías que están haciendo lo imposible por no caer en la recesión. Nosotros aquí estamos gozando de índices muy positivos en materia económica, que es una condición para poder tener índices positivos en materia social. Me decía el ministro de Hacienda en un mensaje que me escribió esta mañana que las obras civiles se constituyen ahora no en un freno, sino en un factor muy positivo en el crecimiento de la economía en general, y que la última cifra de crecimiento de obras civiles puede darnos, todavía no está la cifra completa del DANE sobre el crecimiento de la economía, pero que en el tercer trimestre podríamos haber crecido por encima del 7%, lo cual es una cifra envidiable desde todo punto de vista, mientras, como decía, otros países están haciendo lo imposible para no tener crecimiento negativo. Nosotros podemos estar mostrando cifras de crecimiento del 7% en un trimestre, lo cual es un paso muy importante en la dirección de conseguir esos objetivos.
Pero si hay algo fundamental para que ese crecimiento pueda ser sostenible, es la infraestructura, es la inversión en vías, es poder conectar a Bogotá con Santa Marta, que en lugar de que una tractomula se tome 24 horas, se tome 12 horas o 14 horas, son 10 horas menos lo que va a significar la Ruta del Sol para una tractomula que va de Bogotá a Santa Marta. Eso es un ahorro monumental en costos y una contribución muy importante a la competitividad del país. Poco nos sirven todos estos esfuerzos que estamos haciendo por mejorar el acceso de nuestros productos a los mercados internacionales. El Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, que nos costó tanto esfuerzo. El Tratado de Libre Comercio que posiblemente apruebe el Parlamento Europeo en el primer trimestre del año entrante, o sea, en pocos meses. El Tratado de Libre Comercio que estamos negociando con Japón, con Turquía. El Tratado de Libre Comercio que acabamos de formular y de concretar con Venezuela, en donde escogimos las 3.500 partidas arancelarias donde ha habido comercio en los últimos 6 años y decidimos bajar el arancel a 0. Todo eso, todo ese esfuerzo se vuelve un esfuerzo en cierta forma inocuo si no nos volvemos competitivos, y la forma de volvernos competitivos es, entre otras cosas, y muy importante, tener buena infraestructura, tener buenas vías. Por eso me complace tanto haber venido hoy en esta marcha por la libertad que acabamos de hacer en el país entero, 6 de diciembre, asistir a la inauguración de este tramo de la Ruta del Sol. No creo que haya una vía en este momento más importante que esta Ruta del Sol, que esté en construcción. Tenemos muchos sueños de crear rutas también muy importantes para la conexión y la competitividad del país. Estuve la semana pasada en Carimagua lanzando el plan para la conquista de nuestra altillanura, que es una de las grandes despensas posibles del mundo en materia de alimentos, pero eso no va a ser factible si no creamos la infraestructura necesaria. Por eso esa carretera que queremos construir para conectar a Puerto Agaitán, Puerto López, Puerto Carreño es fundamental si queremos que esa región del país progrese. Y si queremos ser competitivos, vías como esta que hoy estamos inaugurando pues son fundamentales. Esta Ruta del Sol hay que darle todos los créditos al presidente Uribe, a su gobierno, que fue quien la concibió y quien la puso en marcha, y a nosotros lo que nos toca ahora es llevarnos las palmas inaugurándolas, pero creo que el país entero celebra muchísimo que por fin, porque llevamos mucho tiempo hablando de la Ruta del Sol, estemos dando este primer paso tan importante. Yo decía que ayer me correspondió con el gobernador Andrés González ir a ver los estragos del río Bogotá y cómo está el río en su nivel más alto tal vez de su historia, y hoy está en peligro de desbordarse en muchas zonas, no solamente de Cundinamarca, sino también de Bogotá. Vamos a ver con el gobernador si podemos utilizar jurídicamente la figura de apropiarnos, en el buen sentido de la palabra, de ciertos terrenos para poder usarlos como descansaderos del río. Eso sería la primera vez en la historia de Colombia que eso se hace. Eso lo hacen todos los países desarrollados. Los ríos tienen sus descansaderos naturales cuando están muy congestionados por el agua, abren las compuertas e inundan ciertas zonas para que el río descanse y para quitarle esa presión al río.
Hay descansaderos naturales en Cundinamarca y con el gobernador estamos viendo la vía jurídica y creo que la tenemos para poder arrendar o comprarle los predios a los propietarios y usar esos terrenos que son descansaderos naturales de los ríos para que el río Bogotá pues no cause un estrago mayor a mucha más gente como estamos en peligro de tener si no actuamos y si sigue lloviendo. Y decía ayer que infortunadamente esta maldita niña que nos viene golpeando en forma tan dura en los últimos años, año y medio, últimos 16, 17 meses, pues se ha convertido en una especie de karma del gobierno, porque estamos haciendo todo lo que está a nuestro alcance. Estamos utilizando los 500.000 compatriotas que están activados para ayudar en las emergencias. Todos los organismos de control, de socorro están en máxima alerta. Todos tienen la mejor disposición y todos han venido ayudando. ¿Y de qué forma? El ejército, la policía, la Cruz Roja, la defensa civil, los bomberos y muchos ciudadanos en estos últimos meses, 16, 17 meses, han sido realmente solidarios, pero a veces la naturaleza nos juega sucio, nos da unos golpes y unas sorpresas que nos dejan a veces indefensos, pero tenemos que levantarnos y continuar. Lo que está sucediendo con las vías es un ejemplo clarísimo. Ha llovido menos que hace un año, pero ha llovido mucho más de lo normal, por eso nos mantenemos en la niña. La niña sigue vigente y me explicaba el director del IDEAM que en estas 2 semanas se está madurando, es decir, cuando la niña, quiere decir que el Pacífico llega a su punto más bajo de temperatura, produce más agua aquí en Cundinamarca y se concentra más el agua y llueve más, y que aparentemente ese grado de extrema maduración de la niña comienza a disiparse en unos 15 días. Entonces comenzará las lluvias a disminuir en unos 15 días, pero mientras tanto, ¿qué nos está sucediendo? Que una gota de agua no encuentra a dónde salir porque todo está saturado. El nivel freático de ustedes lo deben vivir mejor que cualquier persona porque están haciendo estas construcciones, está en su punto más alto. Es como una esponja llena de agua, ya no recibe más agua. Y por eso los deslizamientos, y por eso la destrucción de nuestra infraestructura. Pero la parte positiva es que tenemos, yo llamaba ese ejército de ingenieros que pueden combatir la niña y sus estragos. Un ejército de ingenieros que está dispuesto a hacer las obras que sean necesarias para que ese fenómeno de la niña y las lluvias y lo que estamos viviendo lo podamos superar. Prueba de ello, una de las pruebas, el túnel que acabamos de inaugurar esta mañana, aquí cerquita, en Villeta, un túnel que realmente es una obra de ingeniería espectacular desde el punto de vista de su diseño y de su ejecución. Obras como esta que estamos inaugurando el día de hoy. Por eso, a pesar de las dificultades, pues yo sigo con un gran optimismo de que vamos en la dirección correcta y en la parte de la infraestructura, ese ejército de ingenieros, ustedes todos, pues los necesitamos para que sigan luchando y sigan trabajando con todo lo que ustedes tienen, que son muy capaces, así como nuestros soldados son capaces, nuestros policías son capaces, nuestros ingenieros todavía son más capaces. Yo les decía, al doctor Juan Martín Caicedo que yo inicié mis estudios universitarios en la Facultad de Ingeniería de la Universidad de los Andes y tiré la toalla, era como muy difícil, entonces me volví economista. Pero admiro enormemente la ingeniería que requiere, su palabra lo dice, ingenio y una preparación y creo que los ingenieros colombianos
son competitivos en cualquier nivel internacional, a cualquier nivel mundial. Por eso les agradezco mucho que me han invitado a inaugurar este primer tramo de la Ruta del Sol. Lo importante es que toda la ruta la podamos completar a la mayor brevedad posible. Eso va a ser un aporte importantísimo para la economía del país, para la competitividad del país y por ende para algo en lo que estamos obsesionados todos, en la creación de empleo, que es la forma más efectiva para luchar contra la pobreza. Ustedes, los que están construyendo esta obra, los trabajadores, los directivos de este consorcio, son también luchadores por la libertad de un país en progreso, un país que va en la dirección correcta y con obras como esta lo que hace es inyectarnos más entusiasmo y más optimismo para poder seguir en esa dirección. Les agradezco de todo corazón y que terminemos este primer tramo lo antes posible para poderlo mostrar como otra demostración de que nuestros ingenieros son capaces de cualquier cosa. Mil gracias.